En la noche de hoy me toca contribuir a lo que mis otros dos compañeros, con quienes nos llevamos excelentemente y hace poco hacíamos un chiste interno, hemos usado el WhatsApp como si fuéramos teenagers, como si estuviéramos en la escuela, haciendo chistes entre nosotros, y entre ellos era, nos llevamos tan bien que deberíamos vivir cerca. Y uno de ellos dice, no, porque sería como los matrimonios, nos llevamos bien al principio y después como que no tan bien, hombre. Así que nos gusta sonreír, nos gusta ser felices, somos felices y nos gusta compartir sobre todo. Y esa es la razón de por qué estoy tan contento de poder en la noche de hoy, en la tarde de hoy, en la noche de hoy, poder compartir con ustedes algunas palabras relacionadas a lo que está ocurriendo con nuestra región, la región de Centroamérica y el Caribe. En esta simbología, donde pensamos en la tierra fértil, que es lo que Gustavo acaba de muy elocuentemente presentarnos, estaba el elemento de la semilla y posteriormente, ¿verdad?, el elemento de la fertilidad, del agua, del hacerle crecer a esta semilla. En mi caso es eso, es qué semilla está sembrada, en dónde y cómo la podemos identificar, qué hemos visto, qué hemos observado. Bueno, en nuestra región hay muchas semillas sembradas, a veces no son tan evidentes. Nosotros tenemos muchas oportunidades, elementos en común y trabajo de gente maravillosa en muchos países. El idioma, compartimos uno mismo, heredado, el castellano, con nuestros acentos, nuestras pequeñas diferencias, pero nos entendemos entre todos. Esto facilita la comunicación, facilita el intercambio. Se convierte, de hecho, el idioma en una oportunidad de compartir información, literatura, sea producida localmente, sea literatura importada, aumentar la circulación del acervo cultural espírita, literatura en español, mantener lazos fraternales a través de métodos electrónicos. Estamos conscientes de que ciertos países todavía tienen muchas dificultades para popularizar el acceso al Internet, pero no así tantos de nuestra región, lo que nos ayuda en el proceso de comunicación y divulgación espírita. Esto tal vez posteriormente se puede consolidar con viajes, con visitas personales. Mientras tanto, la era de la informática nos ha servido de maravilla y tenemos que continuar sacándole provecho. A ejemplo de esto, en Guatemala, el Grupo Espírita Nueva Generación mantiene un blog que les invito a que lo visiten, Selecciones Espíritas, _blogspot, donde se divulgan ideas y actividades espíritas del Guatemala espírita. En Venezuela, por mencionar otro, estará renaciendo, jocosamente le decía Yolanda, está reencarnando la revista Evolución, ¿verdad? Pasando ahora a esta nueva etapa. La revista Evolución o Venezuela Espírita, con el propósito de ser un vocero de buenas noticias y de artículos y aportaciones de cuño espírita. Todo esto a través de formato digital, fácil de acceder, fácil de compartir. Creo que fue John el que le dijo en un momento dado a Milton, nadie se va a poder escapar del Internet. Pues qué bueno que tengamos la oportunidad de que si no tenemos un libro físicamente que no sea asequible, que se pueda compartir algo, que pueda llegar. En Puerto Rico mismo producimos la revista A la Luz del Espiritismo en formato digital y en formato impreso. ¿Quiénes aquí no han tenido la oportunidad de leer esa revista, A la Luz del Espiritismo? Ah, perfecto, todos han tenido la oportunidad. No. Ah, pues quienes no han tenido la oportunidad, les invito a que pasen por aquella mesa. Traímos varias, hay muchos números de estas, y es una pequeña aportación que queremos hacer para que los compañeros de la propia Escuela Espírita Allan Kardec que la producen puedan tener algo que decir y lo digan, y salga al mundo.
Ha sido un foro de aportaciones, un foro creativo, comunicativo, para quienes desean colaborar con ella. Y hemos tenido artículos autóctonos, por supuesto, pero también de invitados. Así que, para conocimiento de todos, tú tienes algo que decir, te gustaría algo aportar, envíalo. Lo peor que pueda pasar es que no quede publicado. Lo mejor, que veas tu nombre entre las personas colaboradoras y nos ayudes en un proceso, en un proyecto de divulgación. En esta región, entre todas estas semillas que notamos sembradas, también está el potencial del reconocer la existencia y la práctica del mediumnismo sincrético. Es decir, las personas que utilizan su facultad mediúmnica de manera empírica o resguardadas bajo algún tipo de creencia o algún tipo de forma muy distinta a lo que tal vez estamos acostumbrados en los núcleos espíritas. Derivado del mediunismo de los nativos, de los grupos indígenas, o de la importación de distintas prácticas de las tribus africanas que fueron forzadas a trabajar en América. A pesar de que para efectos divulgativos y de comunicación efectiva, yo sé que algunos van a decir, pero el mediunismo sincrético, ¿cómo puede estar ayudando al espiritismo si nos han dicho brujos y hechiceros por confundir la mediumnidad espírita por el mediumismo mezclado con otras cosas? Lo que pasa es que identificamos en ello un potencial, una oportunidad. Lo consideramos un elemento interesante porque potencialmente algunos de los practicantes de este tipo de expresión mediúmnica podrían aprender una forma distinta de ejercer su mediumnidad, de manera disciplinada, desinteresada, metódica. Y para esto, donde vemos la oportunidad, es que los grupos espíritas puedan hablar públicamente sobre mediumnidad, puedan hablar sobre mejores prácticas en el ejercicio de mediumnidad, puedan no solamente decir que se puede ejercer la mediumnidad sin el uso de fetiches, de talismanes, sin persignarse, sin agua bendita, sin imágenes, no solo decirlo, sino demostrarlo. Científica y empíricamente, demostrar que el ejercicio mediúmnico prescinde de todos estos elementos de carácter cultural o de carácter religioso. Se puede buscar la sintonía espiritual sin recurrir a los objetos. Si los espiritistas hemos aprendido tanto a través del estudio de la mediumnidad, pues ¿sabes qué? A veces es bueno no solo dialogarlo entre nosotros, es bueno también dejarlo saber para que otros lo consideren. También hay otra semilla que se ha sembrado y que identificamos. Y me parece que incluso aquí en España, me atrevería a añadirlo, pero es la región de Juan y Juan va a hablar sobre esta región. Y es que en todos nuestros países somos parte de una minoría. No somos mayoría, somos parte de una minoría. Oye, qué difícil es ser parte de una minoría cuando te identificas con otras ideas justas, pero minoritarias. Y para colmo te encuentras allí con personas que tal vez gravitan en la organización espírita o que gravitan en otros escenarios y te mueves a otros más donde hay solidaridad, donde hay acompañamiento, donde hay educación, donde hay intelecto acompañado de sentimiento y te sientes allí en minorías. Pues ¿sabes qué? Eso es algo bueno. Los grandes cambios en la humanidad han sido pensados o elaborados por las minorías. Posteriormente han sido aceptados y defendidos por la mayoría. Los espiritistas de cada país debemos insertarnos e interesarnos en el quehacer comunitario, en el quehacer civil,
en el quehacer político, y digo político en el sentido adecuado de la palabra. No hablamos de politiquería. Debemos insertarnos en lo que ocurre en nuestra sociedad. ¿Cómo? Esa no es mi charla. Esa le toca a la conciencia de cada uno. ¿En dónde yo me puedo insertar? ¿Dónde yo puedo colaborar? Una vez le pregunté a un espírita que qué podía identificar organización, evento, iniciativa en su región, en su país, en su ciudad, que ameritara mayor apoyo, que hubiese que arreglar. Me dijo, nada. Y esa fue mi reacción. Esa misma que tú acabas de hacer. ¿Cómo? O sea que me dije yo, estoy pisando la utopía que tanto hemos soñado. Llegué a un lugar donde todo es perfecto. Aquí los presos son educados. A todas las personas que están en los presidios salen con oficio y profesión, porque se les trató con educación en el proceso de ayudarles a superar aquello en lo que hubiesen errado. Me alegro mucho. Aquí nadie duerme en las calles, al parecer, ¿verdad? Por la reacción que obtuve. Porque no hay personas que atender sin techo. No hay nada que hacer en ese sentido. Aquí no hay madres solteras buscando asistencia para ver cómo traen pan a su hogar y cómo pueden manejar varios trabajos a la vez sin la ayuda de abuelas que cuidan a los niños. Aquí no hay banco de alimentos ni Cruz Roja, porque todo está bien. Ni la ONU ni Amnistía Internacional tienen algo que decir ni aportar. Yo me alegro tanto que haya un punto así en este planeta. Y que todos están tan contentos que ninguno dice algo sobre los políticos que le gobiernan, porque todos estamos de acuerdo con todo lo que se hace. Todo eso me lo dije yo. Si lo llego a verbalizar me meto en un lío. Pero lo digo irónica y jocosamente porque a veces el desconectarnos de la realidad que nos rodea provoca ese tipo de reacción. No, aquí no hay nada que arreglar o no hay nada que hacer, cuando ustedes y yo sabemos que sí. Que en todas partes hay algo que se puede hacer mejor. Hay algo donde podemos, esas hermosas palabras que aprendemos de la filosofía espiritista, la justicia, la solidaridad y la fraternidad, podemos ponerlas en práctica. Una cuarta semilla es que hay mucha actividad y, para colmo, muchas ganas por hacer más. Eso es una de las cosas que me parece sorprendente. Ninguno de nosotros vive de hacer esto. Lo hacemos porque nos nace, porque comprendemos lo que es el deber, porque nos ha hecho bien. Mi esposa a cada rato me dice, y eso lo haces porque, y ella lo hace para que yo refuerce en mí mismo una respuesta que ya me sale automática. Y yo, pues porque sí, porque hay que hacerlo. Y cuando miro a todos ustedes y a las personas que se involucran en este tipo de actividad, y yo me digo, pero si no tienen nada que ganar, bueno, en el banco no, pero ética, emocional, mente, tienen todo. Así que hay mucha actividad y, para colmo, hay ganas de hacer más. Entre los países que componen nuestra región, conocemos del trabajo que realizan los amigos de Guatemala a través del Grupo Espírita Nueva Generación. Allí Daniel nos ha informado de lo consecuente que han sido con sus estudios, con sus reuniones doctrinarias, además de una iniciativa de acercamiento a otros núcleos espíritas con el propósito de estrechar lazos y dialogar a pesar de las diferencias, porque hay concepciones religiosas del espiritismo y tenemos concepciones laicas
progresistas del espiritismo. Tal vez a mediano plazo se puedan realizar, y es la esperanza de Daniel y de este grupo, actividades espíritas a través de distintas regiones de su país. Y esta semilla de la concordia sería interesante de apoyar y monitorear. Y eso es parte de lo que nos gustaría hacer. Tal vez podemos aprender mucho de lo que allí ocurra. En Venezuela, el movimiento CIMA eligió una nueva directiva y ahora tenemos en el timón a la amiga Yolanda Clavijo y a un núcleo, un equipo de comprometidos espiritistas. Remodelaron la sede física del CIMA, remozaron su imagen, preparándose a nuevos trabajos, y lo que hicieron fue abrirse a nuevos cursos de 4 niveles de hecho. Actualmente están enfocados en la realización de un programa radial, La Voz del Alma, dirigido por el amigo Víctor da Silva, que estoy loco por escuchar. Saben que me tienen entre sus primeros fans en Facebook. Este programa saldrá los sábados y en este participarán directivos y estudiantes del CIMA para difundir los ideales espíritas. Se han iniciado conversaciones con amigos afines al movimiento espírita de otras regiones de Venezuela para posibles constituciones de pequeños centros espíritas en sus respectivos estados. Además de haber comenzado una escuela de música como parte de ese quehacer cultural, ¿verdad? Y le proveen atención gratuita a personas que han sufrido pérdida de seres queridos. En Cuba, el amigo Justo Pastor, quien lamentablemente no pudo estar aquí con nosotros, pero sí pudimos comunicarnos con él, nos indica que las actividades continúan como de costumbre. Hay actividad espírita en Cuba y que están abiertos al intercambio y a más información que podamos hacerles llegar. Debido a la relativa relajación que hay entre las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, desde Puerto Rico, eso nos permite potencialmente el poder acercarnos, lograr un acercamiento adicional hacia Cuba. Y esperamos que eso rinda frutos, no solamente con los amigos en Cuba, sino con la diáspora, principalmente ubicada en el estado de la Florida, en los Estados Unidos. En Puerto Rico, tengo el placer de rodearme de una delegación de trabajadores activos por el Movimiento Espírita Nacional. Desde Gregorio Rivera, sentadito por allí, pensador y artista fecundo en la prosa y la poesía espírita. Los directivos del Instituto de Cultura Espírita Cándido Cote Cepero, del área de Arecibo, del norte, institución que cumplió 121 años, que están aquí con nosotros, Vanessa y Manuel. Representantes también están en esta delegación de la Escuela Santiago Rodríguez en el pueblo de Las Piedras, organización espiritista que recientemente, tan reciente como la semana pasada, celebró 122 años de existencia. Se fundó en 1896. También hoy nos acompañan Iván Figueroa, quien dirige el Consejo de Relaciones Espíritas puertorriqueño, y también estoy con otros compañeros de la propia Escuela Espírita Allan Kardec. Incluso compañeros que colaboran en distintas tareas, desde su administración, la revista, hasta representarnos en la coalición puertorriqueña en contra de la pena de muerte. Sí, porque en Puerto Rico su constitución prohíbe la pena de muerte, pero somos propiedad de los Estados Unidos de América. Y los Estados Unidos aceptan la pena de muerte. Estamos en vigilia constante y por eso existe una coalición en contra de la pena de muerte, porque actuamos previo a cualquier consideración del Tribunal Federal cuando hay casos que potencialmente podrían ser expuestos a que en suelo puertorriqueño se ejecute a alguien. Obviamente, estamos muy en contra de esto, y en ese núcleo, en esa coalición de muchas personas que vienen de distintos trasfondos, desde religiosos hasta ateos, desde personas que están
conectadas con el quehacer político o personas del quehacer educativo, entre todos ellos estamos los espiritistas diciendo presente y tenemos una silla en la directiva de esa coalición. Continuamos desde también esta escuela, la Escuela Espírita Allan Kardec, ofreciendo servicios de orientación, terapia magnética, sesiones mediúmnicas a quienes vienen a solicitarlo. Desde allí buscamos comunicar el espiritismo desde una perspectiva laica, progresista y libre pensadora. ¿Hay semillas sembradas? Por supuesto que sí, hay más que eso. Hay mucho por hacer todavía. Con todo y que suena como que se está haciendo, es que queda más por hacer. La semilla está sembrada de distintas formas y maneras. Es cuestión de que siga germinando. Por su atención, muchas gracias. Tengo que deciros que me han conmovido los tres conferenciantes anteriores, cada uno por una cosa. Yasira me ha puesto en el brete de decir, ¿y tú qué haces? Realmente, yo te diría como español que nos has puesto la capa delante, venga, anímate. Muy buena conferencia, me ha encantado. Por otra parte, la dulzura de los sudamericanos hablando conmueve y te atrae y te atrapa. Algo tienen en Sudamérica que da una dulzura especial. No como nosotros que hablamos así, cortantes y duros. Pero bueno, entre todos hacemos un todo y eso tiene su fruto, en definitiva. Los tres vicepresidentes llegamos a la conclusión de que era bueno que hilásemos nuestras conferencias, nuestras ponencias. Entonces, una manera de hilarlas era que tuviese un mensaje global. El terreno, del cual ha hablado Gustavo, la semilla, de la cual ha hablado José, y el fruto, del cual voy a hablar yo. En cohesión con mis compañeros y desde una óptica totalmente laica y libre pensadora, como corresponde a mi concepción del espiritismo, representando a la cepa en esta región de Europa, por compromiso íntimo para la difusión de ideas que puedan ayudar a encontrar caminos de evolución personal y colectiva, paso a presentarles mi parte del panel. Una semilla no tiene asegurado su fruto como planta. Sin embargo, el agua y una tierra bien preparada le dará cobijo en la oscuridad para que llegue a germinar. No podemos adivinar el momento. No podemos adivinar en el momento de la siembra de ideas dentro de nosotros las consecuencias multiplicadoras de esos efectos que producen las ideas. Majestad, como recompensa a mi juego de ajedrez, le pido por la primera casilla 1 grano de trigo, por la segunda 2, por la tercera 4, y así el doble de trigo de cada casilla que el de la casilla anterior, hasta las 64 casillas. No tenía idea el rey de la cantidad de trigo con que tendría que compensar al sabio que inventó el ajedrez. Tampoco el agricultor podría calcular la cantidad de granos de trigo que cosecharía por cada uno sembrado, aunque sabe que muchísimos más. Cuando alguien me dejó el libro de los espíritus, no podía imaginar la trascendencia que aquel acto tendría. Tiene una trayectoria silenciosa. Los corazones no emiten sonidos cuando despiertan a una dimensión mayor de comprensión.
Imaginemos que la semilla fuera una nuez. El tiempo hizo de aquella un arbolito que produce nueces y que va adquiriendo tamaño su copa. Y esa misma copa protege tanto al mismo árbol como a quienes se cobijan a su sombra y entre sus ramas. Tomando distancia para poder ver la dimensión de ese árbol, nos damos cuenta de que sus ramas llegan hasta Vigo, hasta hoy mismo, con este programa del tercer encuentro espírita iberoamericano. Se puede afirmar con rotundidad que la evolución personal está unida a la evolución conjunta. No podemos evolucionar sin apoyarnos en otros y sin que se apoyen en nosotros. Formamos una inmensa red, la humanidad, con movimiento ascendente y trascendente. La humanidad en su conjunto evoluciona incansablemente apoyándose en la moral, que incorpora lentamente, pero inexorablemente. Nosotros, como espiritistas, debemos aportar esa moral, no solo con libros y conferencias, sino también con el ejemplo, siendo coherentes con nuestra conducta. Proselitismo versus ejemplo, siempre ganará el ejemplo. En España, Portugal y Europa en general existen cantidad de espiritistas, con unas concepciones del espiritismo y con otras, pero espiritistas al fin. Cada uno de ellos recibió en su conciencia la semilla espírita y en cada uno creció su árbol particular con su fruto identitario. Vivimos una época en la que la búsqueda de la inmediatez en la recompensa psíquica y física marca en profundidad a esta humanidad. El consumismo, la falta de trabajo bien compensado económicamente, el que tengan que trabajar ambos cónyuges para mantener una familia, siempre que no sea trabajo en precario, son rémoras para la búsqueda espiritual. Desgraciadamente, ese nivel está y está latente en toda la sociedad. Solo aquellas personas que como espíritus han despertado a otra dimensión de la felicidad, en la que buscan soluciones espirituales a sus pruebas de vida, tienen ese charquito donde la semilla tendría alimento. Asistimos cotidianamente a esos despertares que siempre nos emocionan y sentimos una honda alegría porque uno más alcanza el nivel vibratorio suficiente para instalar en sí mismo esos nuevos parámetros de actitudes hacia la vida. Es necesaria la divulgación, la siembra, y en España y Portugal se trabaja en ese sentido con eventos y conferencias de norte a sur. A ver. La siguiente. Mediante sincronías, Dios pone a nuestro alcance el modo de sembrar y el modo de reforzar nuestras ideas de evolución. Cuando el empeño en asentar una idea en nuestro acervo espiritual es grande y cuando constatamos los beneficios es cuando surge dentro de nosotros la necesidad de hacer partícipes a los demás de las claves que nos hicieron alcanzar cotas de felicidad. No defendemos que las verdades desveladas sean las únicas ni las mejores, pero sí útiles en el momento evolutivo en el que nos encontramos. Y esas sincronías acuden
cuando en nuestro día a día optamos por componer una melodía más armónica con las leyes divinas. Dice Kardec: al verdadero espiritista se le reconoce por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. Esa es la cuestión base. Porque es en esa transformación donde encontramos la alegría de vivir y el deseo de transmitir nuestros conocimientos para que otros disfruten de la vida como nosotros. Mis compañeros han hablado de semillas y de tierra fértil, y yo os voy a hablar del árbol ya crecido y con frutos. Cerrando el ciclo está el nogal. Apunto nogal por su morfología amplia, su tronco recio y su copa grande que da sombra al caminante fatigado, cobijo a las aves y alimento con sus frutos, sin olvidar su extensa malla de raíces, absorbiendo la mayor cantidad de nutrientes del suelo. ¿Qué importancia tuvo aquella semilla que germinó en el alma de aquellos que nos precedieron y cuyo árbol más tarde fue el que dejó caer su semilla en nuestra tierra ya preparada para recibirla? Y así, repitiéndose el acto, llegó hasta nuestros días. Pero el mérito de ese ciclo vital no es solo nuestro. Nosotros llegamos a preparar nuestra tierra con la ayuda del Creador, y alguien también con su ayuda dejó caer la semilla en esta tierra. En la copa se realiza la fotosíntesis, la absorción de la energía solar, también del dióxido de carbono que existe en el ambiente y expulsa oxígeno al aire. Todo esto ayudado por el agua que absorbe de las raíces y sube hasta las hojas. ¿Cuántas similitudes encontramos con la contraparte espiritual? Dados ya a dar rienda suelta a nuestra imaginación, pensemos que ese nogal es a la vez individual y colectivo. Cada uno de nosotros somos nuestro propio nogal productor de semillas. Y cada grupo espírita, cada conjunto de grupos espíritas, somos también un nogal cuya fotosíntesis espiritual nos alimenta y de cuyos frutos dependerán muchas tierras fértiles preparadas para recibirlos. La copa proporciona protección. Bajo su sombra pueden refugiarse aquellos que vienen cansados del viaje, a través de sus experiencias más o menos dolorosas. No en vano, la copa es el resumen de muchos días de trabajo interior y exterior, proporcionando una vibración que sintonice con nuestra contraparte espiritual, con aquellos espíritus que desde el otro plano de existencia, así como nuestros protectores espirituales, nos ofrecen su protección con sus intuiciones e inspiraciones, formando una barrera infranqueable para aquellos otros espíritus que no pueden influenciarnos desde su negatividad. La copa ofrece al caminante una imagen más o menos atractiva, con sus hojas y frutos. Son la demostración material de las obras de ese nogal, particular o colectivo, de lo que se desprende la gran responsabilidad de quien la ofrece. Quisiera poner de relieve una faceta que representa a todos los grupos espiritistas de todos los tiempos y en todo lugar: la gran versatilidad de cada uno de ellos. Partiendo de la base de los libros fundamentales de la doctrina espiritista, tiene dos vertientes básicas. Por un lado, hacen que cada miembro de cada grupo sintonice profundamente con la línea de pensamiento y actuación de su propia institución, donde se escogen los directivos de manera democrática y casi siempre por su ascendente moral. Y por otro lado,
esa misma fuerza de adhesión al ideario del grupo le hace difícil la cohesión con otros. Esta idiosincrasia le da un carácter al espiritismo de una gran libertad de movimiento sobre nuevos parámetros de convivencia, sean filosóficos, morales o científicos. El gran reto es la inclusión de jóvenes. Debería ser prioritaria la inclusión de la juventud, de sangre nueva que renueve los centros. Y ahora me tomé la libertad, empujado por la idea de mi mujer, que me quiere muchísimo, y yo a ella, que ha sido una gran colaboradora, de poner un trozo del libro del viaje espírita de Allan Kardec, escrito en 1862, hace 156 años. Digo esto para que se vea realmente el mensaje de Allan Kardec. Voy a leerlo seguidito. Viaje espírita 1862. Pero lo que es significativo es la evidente disminución de los médiums de efectos físicos, en la medida en que se multiplican los de comunicaciones inteligentes. Es que, como los espíritus lo han afirmado, la fase de la curiosidad pasó, y ya vivimos un segundo periodo, el de la filosofía. El tercero, que comenzará dentro de poco, será el de su aplicación. ¿Estamos ya en el tercero? Yo no estoy seguro. Creo que todavía no, pero nos vamos metiendo. O sea, el de la reforma de la humanidad es mucho. Perdón, antes, cuando mi hermano José Arroyo estaba hablando de que somos una minoría, la primera imagen que me ha venido a la mente ha sido la de la punta de una lanza. Ahí hay muy pocas partículas de hierro en la punta de la lanza, pero es la punta. Si no se mete la punta, el resto de la lanza no se mete. Por lo tanto, que seamos minoría no es una mala condición, es buena condición. Y realmente tiene razón, somos las minorías los que tenemos fe en que el mundo puede cambiar, los que hacemos que vaya cambiando. Yo pienso que más con el ejemplo dentro de cada casa, dentro del trabajo, más con el ejemplo de tener un compromiso social con las personas que sufren, de tener un compromiso con modificar ciertas leyes, como decía Yasira anteriormente. Yo pienso que tenemos un compromiso y ese compromiso hay que arrostrarlo, hay que lanzarse a él. A ver. Entre quienes adoptan las ideas espiritistas existen, como bien sabéis, tres categorías bien distintas. La primera, los que creen pura y simplemente en los fenómenos. Por ejemplo, pues en las psicofonías, en los ectoplasmas, en estas cosas que no es que yo esté denostándolas, sino que eso es una fase de algo posterior, mucho más profundo y que tiene más contenido. Y ahí es donde Allan Kardec profundizó y dijo: está bien que eso lo conozcamos, pero fijaros en la trascendencia que tiene. Pero que de ellos no deducen ninguna consecuencia moral. Segunda, los que perciben el alcance moral de los mismos, mas no lo aplican con los demás ni con ellos mismos. Y tercera, los que aceptan personalmente todas las consecuencias de la doctrina y la ponen en práctica, es decir, se esfuerzan por vivir su moral.
Fue lo que me esforcé en hacer, sigue diciendo Allan Kardec, demostrando desde el principio el carácter grave y sublime de esta nueva ciencia, haciéndola salir del camino exclusivamente experimental para hacerla penetrar en el de la filosofía y la moral. Donde sea que mis obras penetraron y sirven de guía, el espiritismo, visto en su genuino aspecto, esto es, en su carácter esencialmente moral. Al iniciarse las manifestaciones espiritistas, muchos las aceptaron sin prever sus consecuencias. La mayoría las tenía por concepciones curiosas, pero cuando resultó de ellas una moral severa, lo de severa en la época actual parece que no encaje mucho, porque evitamos disciplina, severidad, todo eso lo evitamos, porque parece demasiado duro. Pero cuando dice severa, es que dice, hay que seguirla con fidelidad, con ganas de hacerlo. O sea, no pensar que ya con el conocimiento ya hemos alcanzado. No, el conocimiento es una cosa, pero si el conocimiento como semilla no fructifica en tu interior, no crece ningún árbol, no puedes dar frutos. Deberes estrictos que debían ser cumplidos, no faltó quien se sintiera sin fuerzas para practicarlos y adecuarse a ellos. Carecían de valor, dedicación, renunciamiento. En esas personas la naturaleza corpórea prevaleció sobre la espiritual. Creyeron, pero retrocedían frente a la realización. En los comienzos solo había, pues, espíritas, vale decir, creyentes. La filosofía y la moral descubrieron ante esa ciencia un horizonte nuevo y modelaron a los espiritistas practicantes. Los primeros quedaron en la retaguardia, aquellos que se fijaban en otras cuestiones, en la fenomenología. Los segundos se lanzaron hacia el frente. Así pues, por la fuerza misma de las circunstancias, la doctrina espírita llevará como inevitable consecuencia al perfeccionamiento moral. Bueno, ahora ya para terminar voy a haceros una referencia de los grupos espíritas que pertenecen a CEPA, que son el Centre Barcelonés de Cultura Espírita de Barcelona, la Asociación Espírita Andaluza Amalia Domingo Soler de Córdoba, la Asociación para el Conocimiento Espiritual de Ourense, el Grupo Espírita de Jaén, AIPE, Asociación Internacional para el Progreso del Espiritismo, todos ellos integrados en la CEPA, todos ellos trabajando duro para sembrar esta ciencia, filosofía y moral, llamada espiritismo, sin ánimo proselitista, sino deseosos de compartir modos de vida que proporcionen mayor felicidad. En eso estamos totalmente de acuerdo José Arroyo y yo, que la felicidad es fundamental, básica. Entre esas actividades están congresos nacionales e internacionales, jornadas, encuentros, conferencias, sesiones mediúmnicas, ayuda para los enfermos, revistas, boletines, páginas web, talleres, tertulias, cursos y arte en diversas expresiones. Una labor expansiva y creadora totalmente exotérica. Muchas gracias.